Vamos ahora a nuestro tema de neoplasias, que es un tema bien chiquitito porque en la historia de los exámenes ha venido un par de veces, y eso. Así que casi no se pregunta, pero tenemos que hacerlo. Cualquier rato viene y vamos a dar los datos más importantes de las neoplasias. Una aproximación general a los tumores óseos. Mire, los tumores óseos pueden ser benignos o pueden ser malignos. Y ya sean benignos o malignos, pueden tener un origen, ya sea óseo, cartilaginoso, de tejido fibroso, de mesénquima, de células redondas u otros, ¿no? Dependiendo del tipo de origen, van a formarse diferentes tipos de tumores. Pero vamos a lo más frecuente, que es lo que les van a preguntar. El tumor benigno más frecuente del hueso es el benigno, el osteocondroma. Ojo, no confundan con el osteosarcoma. Sarcoma es, mala palabra, lisura, ¿verdad? Cáncer. Es osteocondroma. Significa que tiene componente óseo y cartilaginoso, en realidad, es mixto. Y el tejido y el tumor maligno más frecuente es las metástasis. Puede ser acá. Dentro de los tumores malignos, el 90% corresponden a metástasis. Si se dan cuenta, pasa algo similar al del hígado. El hígado también era así, ¿no? La mayoría era metástasis y solo el resto eran tumores primarios. Ahí están las metástasis. ¿Y de dónde vienen las metástasis? Ahí están a la derecha los más rankeados. Mama y próstata. Por supuesto que en mujer y en varón, ¿no? Mujeres y varones. Mama y próstata. Respectivamente. Ahora, en ambos casos, ya el segundo lugar siempre suele ser tiroides. Y de ahí ya se reparten. El resto son muy... el tercer y cuarto lugar ya nos van a poner a pelear, ¿no? Está entre pulmón. De hecho, la vejiga últimamente ha aumentado bastante por el abundante tabaco que se ha fumado en los años 80, 90, ¿no? Bueno, ahora ha bajado bastante el consumo de tabaco, así que en las próximas décadas debe quizá disminuir, quizá. Los melanomas, el riñón, etc. Pero tengan en cuenta los dos primeros, mama y próstata en la mujer, varón, y tiroides. Viene a ser el segundo lugar para ambos. De ahí vienen los tumores metastásicos. Y el 10% corresponde a los tumores primarios. Dentro de los primarios, ahí está el cuadro de arriba de la derecha, el más frecuente es el osteosarcoma, el primer lugar. Y luego el segundo lugar se lo compiten el condrosarcoma y el sarcoma de Ewing. Se suele describir últimamente más el sarcoma de Ewing por su importancia, sus correlaciones clínicas, su abundancia en los niños, etc. Pero sí, el primer lugar nadie se lo quita, es el osteosarcoma. Osteocondroma y osteosarcoma. Tanto el benigno como el maligno primario más frecuente. Ya, esto es respecto a la estadística, a la frecuencia de los tumores. Ahora, ¿dónde se localizan? Este es un cuadro de UpToDate, donde están los diferentes tipos de tumores. Ahora, no tienen que memorizar todos, ¿eh? Les voy a resaltar aquellos que vale la pena recordar. Para empezar, el osteocondroma, que es el tumor benigno más frecuente. ¿Dónde está? En la metáfisis. Y el osteosarcoma, que es el tumor maligno primario más frecuente, ¿dónde está? En la metáfisis. Quiere decir que los tumores, tanto benignos como malignos, más frecuentes se encuentran en las metáfisis. Incluso si quieren ver acá, el condrosarcoma, ese es condrosarcoma, que es más o menos el segundo lugar, ¿no? Malignos también está en la metáfisis. Y luego están los demás, el quiste simple del hueso, la displasia fibrosa, las osteomielitis incluso se localizan ahí en las metáfisis, el efecto cortical, los fibrosarcomas, los fibromas condromixoides, montón, ¿no? Entonces, la metáfisis es el lugar donde se localizan
principalmente los tumores en el hueso. Ahora, el otro tumor de importancia es el tumor de Ewing, de células redondas. El tumor de células redondas y los tumores de las células de Langerhans también están acá en la diáfisis. Esa es la diferencia. El osteosarcoma está en la metáfisis y el sarcoma de Ewing, o tumor de Ewing, o tumor de células redondas, está en la diáfisis de huesos largos, con más frecuencia. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. El resto, si quieren, se pueden entretener memorizando, pero les resalto los más comunes. Bien. Ahora, los tumores más representativos. El osteocondroma es un tumor benigno. Casi no lo vamos a tocar mucho. El osteosarcoma, condrosarcoma y los tumores de Ewing son tumores malignos, cánceres. Miren que de todos estos, ¿cuál es el que crece de una forma más aparatosa, fea? El osteocondroma. Noten, miren, acá, acá hay un error. Un error. Primero voy a corregir el error, ¿ya? Es al revés. Condrosarcoma y osteosarcoma se han cruzado. Y eso sí sería crítico porque está mostrando imágenes radiológicas importantes. Esto es al revés. Esto es que tantas palabras parecidas, ¿no? Esto es condrosarcoma, palomitas de maíz, ya les dije la respuesta. Y esto es osteosarcoma. Eso es sol naciente, triángulo de Cotman, etc. Noten al más peligroso de todos, el osteosarcoma. Casi ni se nota, una puntita por ahí, ¿no? Y por ahí su sol naciente que a veces aparece. Pero miren cómo crece el osteocondroma. Bien definido, parece un pólipo sésil, ¿no? Un pólipo de hueso parece. Y a veces crece hasta más grande, ¿no? Y así crecen los osteocondromas, con una apariencia muy polipoide, así le dicen. ¿Está bien? La mayoría de estos tumores, la mayoría aparecen en edades de jóvenes adultos. Jóvenes adultos. El condrosarcoma también, jóvenes adultos. Jóvenes adultos. Pero el tumor de Ewing es característico de los niños y adolescentes. Ahí sí, cuidado, no lo vayan a confundir con adultos. La mayoría son de jóvenes adultos. Miren que es distinto a los tumores del tracto gastrointestinal que eran de personas mayores de 50, 60 años, ¿no? No, esto aparece entre los 30 y 50 años, en edades un poquito más jóvenes. Y los de Ewing en niños y adolescentes. En el caso del hueso cambia bastante. La localización. Los osteocondromas se localizan sobre todo en las metáfisis, ¿se han visto? El condrosarcoma también en las metáfisis y el osteosarcoma también en las metáfisis. Y el sarcoma de Ewing, el de células redondas, ¿dónde era? En las diáfisis. Las diáfisis. Todos ellos dan como clínica, en el caso del diagnóstico, la clínica característica, y esto es transversal, dolor. Dolor en la extremidad afectada. Y dado que el muslo, el fémur, es uno de los huesos más frecuentemente afectados, fémur y tibia, por eso casi todas las radiografías están ahí, fémur, tibia, es un dolor en el muslo y la pierna, que a veces les puede generar claudicación, cojera, etc. ¿Ya? El dolor es lo que suelen encontrar. A veces, si ya está grande, palpan la masa, cierto, sobre todo si es ese osteocondroma grandote que está creciendo, pero el dolor es básico. Niño con dolor en el muslo, no dice rodilla ni caderas, muslo se ponen, o en la parte proximal de la pierna, qué sé yo, tienen que sospechar un tumor. Hay un dato en uno de estos que ya les va a dar la respuesta. El osteosarcoma tiene antecedente de retinoblastoma. Ya, pregunta que le diga retinoblastoma, listo, osteosarcomas de frente. Retinoblastoma ocular.
Bien. Ahora, el dato radiológico ya prácticamente les va a cantar las respuestas. El de la izquierda, el osteocondroma, no es un signo. Ustedes invéntenle un signo si quieren. Ya, el osteocondroma, al moradito. Lo que quieren. El condrosarcoma es característico, ese proceso de calcificación que se da en partes blandas, que es el signo de las palomitas de maíz, de la canchita, del popcorn. Palomitas de maíz, rosetas de maíz. Ay, creo que está clarísimo, ¿no? La imagen. El osteosarcoma tiene como características el triángulo de Kottmann. ¿Qué es el triángulo de Kottmann? Es la elevación del periósteo. Miren la flecha celeste. Hay un proceso de... El crecimiento del tumor de la corteza empuja al periósteo y lo eleva. Esa elevación se ve como una puntita triangular. Por eso se le llama triángulo de Kottmann. Ese crecimiento a veces genera un proceso inflamatorio, el crecimiento del hueso, y por eso da esta imagen característica del signo del sol naciente. Entonces, niño que tiene antecedente retinoblastoma, ahora tiene dolor, o joven, ¿no? Dolor en la parte inferior del muslo y en la radiografía se encuentra el signo del sol naciente. O una imagen radio opaca, circular, qué sé yo. Osteosarcoma por todos lados. Así les puede venir el examen. Sol naciente, que se ve también en otras patologías, ¿no? Listo. El sarcoma de Ewing o tumor de Ewing tiene, miren lo que la flecha blanca está señalando. No sé si notan varias líneas blancas separadas. Es el signo de las capas de cebolla. Así les va a venir el examen, si es que les viene el tema. Pero por eso son los datos clave que tienen que saber. Capas de cebolla, Ewing, sol naciente, triángulo de Kottmann, osteosarcoma, palomitas, rosetas de maíz, condrosarcoma. Listo, esos son los cánceres. Es poco probable que les pregunten por osteocondroma por el benigno. Si preguntan va a ser cáncer. Pero igual, tengan en cuenta que son lesiones polipoides bastante grandes y bien definidas. Siempre la benignidad tiene que ver con una buena definición. Y el tratamiento, en el caso del benigno, va a ser solo si es sintomático, ¿no? Si trae complicaciones en la vida del paciente. Pero en el caso del condrosarcoma y el osteosarcoma es quirúrgico. En lo posible, resección del tejido dañado, a veces con amputaciones parciales. Bueno, hoy en día trata de evitarse, pero es quirúrgico principalmente. En cambio, el sarcoma de Ewing es bastante sensible a la radiación, y menos mala, porque es de los niños, ¿no? Radioterapia y quimioterapia. Ahí quiero que tengan bien en cuenta aquí los signos radiológicos, ¿eh? Y la clínica y las características asociadas, sobre todo el del retinoblastoma asociado al osteosarcoma.